Bienvenidos a este su espacio OK Psicólogo, en donde tendremos la oportunidad de compartir sobre aspectos fundamentales de la psicología y psicoterapia y aportar algunos elementos para implementar en la vida cotidiana. Iniciemos. Se puede encontrar como la clave dentro de estos procesos terapéuticos o psicoterapéuticos que el paciente, el cliente pueda identificar actividades que podrían ayudarle a construir una estrategia personal para desarrollar así en sí mismo la resiliencia, porque si bien ya lo comentamos, la resiliencia no es ajena a todos o a unos nada más, ¿no? La resiliencia puede desarrollarse en cualquiera de nosotros, en los que estamos aquí presentes, en los que nos van a oír, en los que nos están oyendo y seguramente en los que vamos a convivir. Pero durante este proceso de identificar, pues es lograr que la persona, ¿no? Logre enfocar experiencias de su pasado que le mantuvieron en vulnerabilidad y que a partir de esa misma vulnerabilidad ellos pudieran encontrar información que les pueda hacer fortalezas, porque seguramente todos aquellos que incluso se puedan sentir débiles, ¿no? Emocionalmente, personalmente, anímicamente, tienen fortalezas, ¿no? Que en algún momento anterior permitieron salir de eso, lograr salir de esas situaciones y lograr encontrar soluciones. Y bueno, dado este caso, pues ahora permitirle, ¿no? Durante el proceso hacerlo, lograrlo y pues llamarle ese proceso también de descubrimiento, de redescubrirse a sí mismo, ¿no? Y bueno, teniendo el apoyo de la persona que pues está ahí, que es, ya bien lo dijo, el psicoterapeuta como catalizador, ¿no? De la resiliencia y que desde su propia persona interesada, aquel paciente vulnerable, se permita explorar sus propias respuestas a sus preguntas planteadas. Y pues lograr ese descubrimiento como esa herramienta de afrontamiento, y esta herramienta de afrontamiento es parte de lo que viene siendo la resiliencia. ¿Y qué otras herramientas también se pueden describir dentro de la misma resiliencia? Pues podemos describir a personas que una forma de ser también resilientes tiene que ver con esta autocompasión, esta forma de aceptarse o de que aceptamos las cosas que estamos sintiendo incluso, ¿no? Me siento mal, me siento triste, me siento enojado, me siento frustrado, me siento eufórico, ¿no? Me siento feliz por la situación que está pasando. ¿Pero por qué me siento feliz por esta pandemia? Porque seguramente hay personas que se sienten de una forma muy diferente a la que todos nos estamos sintiendo, ¿no? Bueno, es aceptarlo, es esta forma de, bien, así me siento, y eso, justamente esta forma de identificar o esta autocompasión nos va a permitir identificar nuestras propias capacidades, nuestras propias limitaciones incluso, ¿no? De que yo en ese momento pues me siento triste, ¿no? Porque justamente no puedo estar con mis amigos de la escuela, no puedo estar con mis compañeros del trabajo, no puedo estar con incluso mi pareja, ¿no? O aquellas personas que en su momento pues fueron o han sido o serán desafortunadamente diagnosticadas, ¿no? Con COVID, pues tendrán que tener un aislamiento y pues bueno, vendrán emociones, ¿no? Y tendrán que saber identificarlas y tendrán que saber aceptarlas, que es parte de ellos. Y de esta forma también nos está invitando a ser resilientes la pandemia. Al final del día, recordemos que también socialmente hemos sido resilientes en la historia. Hemos pasado de esclavitud, hemos pasado de conquistas, ¿no? Que nosotros a nivel social históricamente también somos resilientes. Entonces, no es una cuestión que solamente esté pasando hoy o que les pase a algunos porque sufrieron alguna desgracia muy fuerte, muy fatal, ¿no? Porque hablamos de esta parte donde se dice la resiliencia a partir de sucesos muy, muy traumáticos, pero incluso el que para una persona repruebe una materia que para muchos no es traumático, pero para esa persona sí, pues entonces desde ahí se vive su propio proceso, ¿no? De ser o no resiliente. Lo que también pasa en estos procesos de afrontar las situaciones adversas, pues bueno, dependiendo serán de las
de las personas, ¿no? De las habilidades, y qué considero yo adverso y qué no, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, lograr de aquí, pues, proveer estrategias. Algunas de ellas, si bien lo decía la psicóloga Kenia, ¿no? El falso positivismo, de pensar de forma positiva, no es lo que nos han vendido en los libros de Sambors, Sam, no, eso de Coach. ayúdate, pero bueno, no es esto la forma positiva, sino la forma de pensar de forma positiva es, bueno, saber sobre alguna experiencia negativa que pasó, como ya lo mencionaba anteriormente, eh, pero pensarla ahora de forma diferente, ¿no? Si todo mundo me está bombardeando las noticias, Facebook, ¿no? Fake news sobre que lo que está pasando a nivel mundial, pues está acabando con muchas vidas, sí está pasando. ¿Qué es lo peor que nos ha sucedido? Bueno, ahí me está vendiendo algo, ahí me está vendiendo una expresión de alguien más, ¿no? Si yo me la vengo y me la compro, es como, es lo peor, el COVID ha sido lo peor de la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, pero peor, ¿por qué y para quién, no? En ese sentido, me pongo, ¿no? De esa forma de pensar de una forma positiva, es pensar de una forma positiva sobre alguna experiencia que está pasando de forma negativa y replantearla, cambiar por completo la forma de verlo. Incluso esta forma de verlo me va a hacer también algo muy interesante, ¿no? Que es cambiar la forma de responder, la forma de conducirme, las conductas y respuestas que yo voy a tener ante lo que está sucediendo. Porque si estoy hablando de una experiencia como el COVID, como la pandemia, en el peor de los sentidos, ¿no? Pues yo reacciono también en ese mismo tenor, ¿no? Como en esa forma de, bueno, entonces me encierro, no hago nada, me enojo, ¿no? Me saboteo también, ¿no? E incluso hasta orgánicamente. Pero bueno, si lo veo también como una oportunidad para estar con mi familia, que a muchos nos ha costado, ¿no? Porque es bien sabido, ¿no? De que después se desarrollaron memes, ¿no? Hoy me doy cuenta que tengo una hermana, ¿no? Yo solamente pensé que era una parte de la casa y hoy convivo con mi hermana o con mi hermano o con mis padres, ¿no? Que nunca había estado tanto tiempo con ellos. También es una forma diferente y que nos invita la pandemia a reestructurar, ¿no? A ver también la parte positiva y verlo de forma positiva. Es una de las estrategias que también da la resiliencia. Y esto desde otros ámbitos, ¿no? Desde, por ejemplo, las estrategias que da el cognitivo-conductual se llama reestructurar del pensamiento y demás, ¿no? Operando esta parte, ¿no? De que en las estrategias de cognitivo-conductual, a toda esta parte del pensar diferente, pensar positivo, pues tiene que ver con parte de reestructurar el pensamiento. Y cambiar ese pensamiento catastrófico, ¿no? Por algo como un pensamiento de oportunidades, como una parte diferente de que no todo tiene que ser malo, no todo tiene por qué ser malo. Y preguntarnos por qué lo hemos revisado de esa forma. Y bueno, rescatando de la parte de los recursos, pues a cada uno le va a competir, ¿no? Lograr formarse dentro de esto, de su propia resiliencia. Es que esta pandemia, yo lo puedo decir hoy, es que nos invita a ser resilientes, ¿no? De una u otra forma estamos afrontando, eso es inevitable, estamos afrontando todos de una u otra forma, pero en la forma en que lo hagamos, aunque lo llevemos a cabo, pues va a ser el cambio. Esta parte que mencionas tiene que ver con que la historia de apego y desapego de toda persona está marcada por los grupos sociales, por la familia primeramente. Y esa carencia, esa historia marca o determina mucho un flanco de baja autoestima ante la ausencia de recursos de resiliencia. Y entonces se convierte en un agujero de desvalorización, en una carencia. Y todo ser humano, porque ahí si nadie puede, es difícil que alguien diga, a mí no me importa el reconocimiento, porque vivimos de esa apreciación. Todos vivimos por una apreciación de los demás. Entonces, esto determina mucho llenar ese hueco interno con algo externo. O sea, esa carencia que tenemos, ¿sí?
tiene que ver, ¿sí?, con llenarlo con algo. Pero resulta que creamos una ecología equivocada, una circularidad patológica, y queremos llenar ese hueco con muchos estereotipos, con micheladas, el alcohol, el cigarro, la marihuana, ¿sí?, las drogas, ¿sí?, las redes sociales, la figura corporal, la ropa, los cigarros, o sea, tatuajes y demás, o sea, desmedido, llenando un hueco porque tenemos mucha carencia. Y entonces se convierten en intentos fallidos en la búsqueda de una valoración. Y hacemos todas estas conductas buscando, añorando una valoración y reconocimiento por los demás. Queremos llenar un hueco interno con algo externo. Y esto no es malo. Lo malo es depender exclusivamente del reconocimiento. Entonces, si no nos reconocen, nos seguimos desvalorados. Porque al hacernos sumisos, porque aquí identificaríamos 3 tipos de sujetos, aunque pueden ser más, pero el primero de ellos sería el sujeto sumiso, el torturado, el culposo, ¿sí?, el masoquista, el que se deja pegar con tal de ser parte de ese grupo, la víctima, ¿sí? Y eso genera muchas relaciones enfermas, muchas posiciones asimétricas que se subyugan a todo el mundo. Y después encontraríamos al otro sujeto, el sujeto, los ayudadores, que a todo mundo quieren ayudar. Son Superman o Mujer Maravilla, ¿sí? O sea, algo así como ser bomberos o Papá Noel, ¿sí?, que a todos mundos le ayudan, ¿sí? Esa es una manera de resolver el propio conflicto. O sea, se sacrifican por los demás, por los necesitados, ¿sí? Y aquí podemos encontrar muchas conductas o muchas personas, inclusive estereotipada la mujer, que es la cuidadora, la que sufre por toda la familia. O sea, nuestra cultura ahí está, ¿eh? O sea, es inevitable. No podemos dejar de lado eso, ¿sí? Y toda la vida sufre esa mujer o sufre ese hijo, ¿sí? Es esta segunda personalidad. Y está una tercera, que todavía es más grave, que es el sujeto que se considera perfecto, ¿sí? Es el sujeto que piensa que todo lo hace bien, ¿sí? Que yo todo lo puedo, aunque no pueda hacer nada. Hiperexigentes, omnipotentes, ¿no? ¿Sí? Pero a donde están, a donde vayan, quieren resaltar, llamar la atención. ¿Para qué? Para el reconocimiento. O sea, sigue estando. Es que no es malo el reconocimiento. Sí, no. El problema es que dependemos y depositamos en él toda nuestra persona. ¿Sí? O sea, somos esclavos, somos dependientes. Hay una codependencia en nuestra estructura psíquica. ¿Sí? Y esto es importante. Entonces, bueno, podríamos reconocer que a lo mejor en este caso el enfoque sistémico sí pondera mucho la cuestión relacional, ¿sí? Y es importante reconocer los vínculos iniciales y cómo estamos en este momento viviéndolos. Aportar esta parte de las características de una persona resiliente, ¿no? Si bien esta parte también de la capacidad de relacionarse que nos muestra o nos ha mencionado el maestro, como la destreza de establecer lazos de confianza con otro tipo de personas, ¿no? Sin la necesidad de un afecto necesario, ¿no? Sin la necesidad de que sea aceptado por los demás, sino que reconozca mis propias limitantes, reconozca mis propias destrezas y de lo cual dependerá de mi propia autoestima, ¿no? Y de ello, ¿no? Si es buena, baja, ¿no? Pues provocar aislamiento, seguramente me sentiré rechazado, ¿no? Porque una cosa es que se sienta y otra que lo sea, ¿no? Porque hay muchos sentidos de que me sentí rechazado, pero bueno, el ambiente simplemente
o el contexto no te respondió como querías, pero no significa que seas un rechazado. Pero esa es una de las características de las personas resilientes, también la independencia, como la característica o como la capacidad de mantener cierta distancia emocional y física, sin caer en una parte de alejarse de los demás, en la cual dependerá de su propio principio de realidad, que permite que, o que permitirá como tal la oportunidad de juzgar la situación actual con las aspiraciones de la persona, de la misma persona. Otra de las características también y elementos importantes dentro de la resiliencia es la iniciativa. Es aquel elemento que se caracteriza por la decisión de la persona en ponerse retos progresivamente, más exigentes y en medida posibles a sus propias capacidades. Si ya vimos que la persona logra reconocer, ¿no?, sus limitaciones, pero también reconocer sus capacidades, bueno, reconoce y se plantea con sus propios recursos y hasta donde le den sus propios recursos. También el humor, bueno, que a partir de lo trágico del suceso describirá a la persona con este elemento como descubridora de un humor adverso, ¿vale? Verle incluso lo gracioso ante las situaciones y esto no solamente lo va a mantener a la persona o no lo tendrá en la oportunidad de estar siempre con sentimientos negativos, ¿no? Esta parte del humor es como sacarte de esa toxicidad emocional, ¿no? Y colocarte en una situación menos desfavorable. La creatividad es esta capacidad de plasmar del caos todo lo contrario. Y bueno, pues ahí vemos a grandes pintores, a grandes músicos que han creado desde la tragedia, de sus propios contextos adversos, violaciones, abusos sexuales, drogadicción, padres con alguna de estas adicciones, algún tipo de adicciones, ¿no? Bueno, crean arte. Y la capacidad de pensamiento, bueno, hablando de esa parte también del arte, pues ahí podríamos ver entonces a muchos artistas, ¿no? Como usaron la creatividad como una forma para salir de toda aquella adversidad, y es una forma, y es una de las múltiples formas de ser resilientes. Y también, por último, la capacidad del pensamiento crítico, que es aquella descripción del rasgo de resiliencia donde el sujeto o la persona, como fruto de estas mezclas con todas las anteriores, permite a la persona ser un poco más analítica ante las causas y las responsabilidades de la adversidad, que se padecen en el elemento o que incluso reconocen su propia adaptación, ¿no? Su propio papel dentro. Y con esto último quisiera yo cerrar, donde se puede hacer un ejercicio, lo que la persona y lo que está en las manos de la persona y también todo aquello que depende de ella, ¿no? Hablando de esta situación de la pandemia, podemos llamarle que la persona entonces se sitúe en todo aquello que va a depender de ella, en lo que sí, ¿no? Como el vacunarse, el lavarse las manos, el usar cubrebocas, el usar desinfectante, a todo lo que entra a casa, por ejemplo, cuando vamos a súper, traemos la despensa o compramos los víveres, pues desinfectarlos, ¿no? Eso depende de nosotros. Incluso quedarnos en casa y la actitud con la que estamos viviendo, ¿no? Porque si me quedo con una actitud incluso como de pesadez, negativa, bueno, antes de que inicie un día yo ya inicié de una forma catastrófica, ¿no? Más catastrófica que el mismo hecho. Y también hacer, por ejemplo, esta parte más en que en todos estamos, ¿no? El consumo de las redes, ¿no? Si estoy consumiendo material que me quita tiempo para hacer mis actividades de la escuela, o estoy haciendo videos en TikTok, o estoy viendo, no sé, ahorita salieron muchísimas narcoseries, o estoy viendo las noticias, ya llevamos tantos muertos, no hay vacunas, no, o sea, no, en ese sentido también me estoy bombardeando con toda esta información que no me está aportando. Y también, en el otro punto, es colocar lo que no puedo controlar y lo que no depende de mí, como las decisiones de mi país, como las personas que no se están vacunando, aunque me cause muchísimo coraje
y demás, pero saber que también eso no depende de mí, pero que sí depende de mí, es vacunarme, ¿no? Es cuidarme, mantenerme en casa en la medida de lo posible. Con eso yo podría concluir. Que todos, o sea, lo que ya dijimos, todos tenemos la capacidad de volvernos resilientes. De repente creo que habrá personas que no se crean o nos creamos que somos capaces. Entonces, es algo innato, ¿no? Es algo que ya lo dijo el psicólogo Alejandro, nacemos con ello y que aunque a veces algunas personas lo tienen más desarrollado que otras, todos podemos, ¿no? Todos somos capaces de sobreponernos a las situaciones y también es válido que a veces no podamos solos. Entonces, recordar lo que tratamos de recordar, hay que acudir cuando es necesario a una psicoterapia, a una orientación psicológica, porque ya, como decía el psicólogo, tampoco somos superpoderosos, ¿no? O sea, también se vale decir, sí siento que puedo, pero de repente quisiera alguien que me abrace, ¿no? De repente quisiera alguien que me recuerde que voy a poder, ¿no? Entonces, alguna vez escuchaba una frase que decía que es bueno tener a alguien para que te defiendan, no porque no puedes hacerlo tú, sino porque sabes que está ahí alguien, ¿no? Entonces, recordar eso, que podemos, que hay redes de apoyo, que está la familia, o a lo mejor a veces es el ambiente que nos está dañando, pero si no, también están los amigos, si no, también está el psicólogo. Hay mucha gente que incluso, y muy respetable, se apoya de la religión, ¿no? Y de eso se agarran y de ahí salen adelante y está bien, ¿no? Entonces, invitar a la gente a que vaya a psicoterapia, que no le tengan miedo y que podemos acompañarlos y que vean que todos somos capaces. Para cerrar mi participación, yo quiero mencionar tres cosas. Una que tiene que ver que el lenguaje es fundamental en este proceso intrapersonal. La manera en que nos hablemos a sí mismos, ese diálogo que hacemos con nosotros mismos es fundamental, el tipo de pensamientos. Por eso se relaciona mucho, por ejemplo, con la cuestión cognitiva, pero en el enfoque sistémico tiene que ver con los axiomas de la comunicación humana. Tiene que ver cómo fortalecemos nuestra propia autoestima, ¿sí? Porque es un reflejo, es el lenguaje de nuestra propia apreciación. Ese es un punto. Y además, dentro de esto, manejamos mucho las cuestiones polarizadas. Casi nunca aceptamos una posición intermedia y es importante considerar ni tan extremo a un lado ni al otro. Buscar puntos intermedios en esa ideación, en ese lenguaje. Tenemos que aprender esto. Nuestra cultura es muy extremista. O es sí o es no. No, hay muchos puntos. Entonces, ese es un primer elemento. Un segundo elemento es de que sí hay aspectos fundamentales que cuidar. Y dentro de ellos está ser metódicos, aprender a ser metódicos, a ser responsables, a tener sentido de responsabilidad. Hay que fortalecer eso. La otra, tener una estructuración. Y la estructura de una persona tiene que ver con la ocupación, con responsabilidades, con tener acción, con tener sentido para vivir. Y también estaríamos hablando de principios y valores. ¿Cuáles son esos ejercicios que hemos tenido o que hemos fortalecido a lo largo de nuestra vida? Estos elementos son fundamentales para propiciar un proceso de resiliencia el mejor que se pueda. Pero también, en un tercer punto con el que quiero cerrar, es que la familia, a pesar de que sea muchas de las veces parte de la cultura y que pone piedras en el camino, pone modelos que a veces no son muy favorables, también es una promotora de la resiliencia. Y tiene que ver con cuestiones de afecto, de aprecio, de responsabilidades en tareas de casa o en tareas extraescolares o en tareas sociales, valores, amarse a sí mismo, el autoconcepto, el reconocer las emociones, la seguridad y la tranquilidad también se aprenden ahí, ¿sí? Y otra parte importante que tendría que ver con la creación de estos elementos simbólicos o rituales que en toda sociedad existen.
como decía la psicóloga Kenia, desde un rezo, una oración, un poema, una canción, ¿sí? Una acción de gracias, una misa, unas flores, un abrazo, un saludo. Todos estos son rituales que nos permiten, ¿sí? ¿Sí? Poder transitar ante una situación que es fuerte. Eso sería todo.